En este video vamos a ver las partes de un polígono regular. Ya en el otro video hemos visto las características y las partes de un polígono o de polígonos en general, no necesariamente regulares. Hemos visto lo que eran los vértices, los ángulos y los lados. Ahora, ¿qué significa que un polígono sea regular? Significa que los lados miden lo mismo. En este caso, tenemos un pentágono. Entonces quiere decir que este lado mide lo mismo que este lado y que este lado. Los 5 lados miden igual. Entonces depende de la cantidad de lados, todos son iguales, significa que es un polígono regular. Ahora vamos a ver un poco más de partes que contienen los polígonos regulares. Primero que todo vamos a ver lo que se llama el centro, que es un punto en el medio del polígono. Este punto que está acá. Digamos que es el punto O. Ahora, si se hace un segmento desde el centro hasta cualquier vértice, esta línea azul que acabo de hacer, esa línea tiene un nombre, se llama el radio del polígono. En este caso, como es un pentágono, tenemos 5 vértices, vamos a tener 5 radios, uno a cada vértice. Vamos a acomodar un poco más ese último, ese centro. Okay. Entonces desde el centro a cada uno de los vértices salen los radios. Y como hemos visto, el centro vamos a poner O. Puede ser cualquier letra, pero vamos a usar O. Ahora, si yo a un vértice le pongo, digamos aquí P, y aquí S, entonces tengo un radio de O a P, y tengo un radio de O a S. Ahí están dos radios. En realidad son 5, pero vamos a ver esos dos, digamos. Entonces, de O a P es un radio. O de O a S. Vemos que el polígono se transforma, o se compone más bien de 5 triángulos. Vemos que esto es un triángulo. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Bueno, son 5 triángulos. Porque el polígono tiene 5 lados. Entonces, depende de la cantidad de lados que tenga, el polígono se va a formar la misma cantidad de triángulos. Y todos son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que tienen la misma medida de los lados y ángulos. Por ejemplo, si aquí tengo un pentágono, si se dibujan los radios, entonces aquí están los 5 triángulos congruentes. Pero ¿qué pasa si tiene 6 lados? Entonces ven que se forman 6 triángulos congruentes. 7 lados, 7 triángulos. 8 lados, 8 triángulos. 9, 10, etc. Aquí hasta 30 lados tiene este polígono. Por lo tanto tiene 30 triángulos congruentes que lo conforman, que se juntan. Y vemos que mientras más lados tiene, la figura se va pareciendo más a un círculo. Ahora estamos en un pentágono. Vamos a ver un cuadrado, 4 lados y formado por triángulos también. El polígono más pequeño que puede haber es de 3 lados, un triángulo. Es un triángulo y se forma también por triángulos. Entonces, hay que tener eso en cuenta para los trabajos de la práctica. Ahora, esas son solamente 2 de las partes de un polígono regular. Teníamos que OP es radio. Ahí me faltó poner que O es el centro. Ahora, si yo desde el centro hago una línea perpendicular a un lado, perpendicular, o sea que forma un ángulo recto, digamos aquí va a haber un punto Q. Vamos a hacer de nuevo esa Q.
un punto Q. El segmento que va desde O hasta Q se llama apotema. Es una apotema del polígono y como tiene 5 lados, tiene 5 apotemas. La apotema tiene dos características. La primera es esta, que cae en ángulo recto sobre el lado, formando un ángulo recto. Y la segunda característica es que divide al lado a la mitad. Lo que mide de P a Q, mide lo mismo de Q a S. El lado se divide a la mitad. Y se representa por lo general con una A minúscula. Entonces la apotema se representa con una A minúscula. El radio se representa con una R minúscula. Ahora, una parte que ya conocíamos, que los lados del polígono de P a S es lo que se llama un lado, de este punto a este punto, que es lo mismo decir acá. De P a S es un lado que se representa con una L minúscula. Vamos a... una L minúscula. Lo podemos poner acá. O L mayúscula, como quieran. Ahora, cada parte de ese lado donde cayó la apotema, vamos a necesitar nombrarlo para la práctica que vamos a hacer. Entonces acá a cada mitad yo le voy a poner X. Simplemente es la mitad de cada del lado. Si el lado mide 10, entonces sería 5 y 5. Entonces ya tenemos 4 partes. Ahora, habíamos visto lo que era un ángulo central. Un ángulo central es un ángulo que va desde el centro y se compone por los radios del polígono. O sea, este es un ángulo central. Igual tiene 5 ángulos centrales. Este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo que está aquí. Entonces hay que recordar que aquí hay un ángulo central también. Entonces puedo decir que el ángulo P o S, que sería este desde P, pasa por O, termina en S, se llama ángulo central. Bueno, aquí ponemos bien la simbología. Este es un segmento, este es un segmento y este es un segmento. Por lo tanto hay que diferenciar bien que es un radio. Recuerden que el radio va desde el centro hasta el vértice. La apotema va desde el centro hasta la mitad del lado. Y el lado es lo que compone el polígono en la parte de afuera, el borde. Y el ángulo central. Esas partes son fundamentales para hacer la práctica que viene. Son las partes del polígono regulares. Los polígonos que no son regulares sí tienen, pero no miden igual todos. Entonces la práctica se va a derivar de esta parte. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito averiguar cuánto mide alguna de esas partes? Digamos, necesito averiguar cuánto mide un radio, una apotema o un lado. Para ello es muy tedioso si el polígono es muy grande o tiene muchos lados. No hace falta dibujar el polígono en completo. Dibujar un decágono es bastante complicado, pero no hace falta dibujarlo todo para averiguar la medida de alguna de sus partes. Para ello vamos a utilizar uno de estos triángulos que se formaron. En específico vamos a usar este triángulo que está aquí. O sea, con solo ese triángulo ya se puede averiguar la medida de la apotema, la medida del radio, la medida del lado o el área más adelante.
quedaría de esta forma. Esto sirve con cualquier polígono, no importa cuál, que sea regular. Se utiliza este triángulo y este otro. Ahora, este triángulo que está aquí, como dije, es uno de los que forman el polígono. Vemos que aquí está el ángulo central, vemos que está el apotema, vemos que aquí está el radio, vemos que aquí está el lado, la mitad de un lado, la otra mitad. Entonces este es un triángulo que forma cualquier polígono. No importa si tiene 10 lados, 20, 30, 5, da igual. Pero en realidad lo que vamos a usar es la mitad de este triángulo. O sea, vamos a usar, digamos, esta parte, que es esta figura de acá. Vemos que aquí está el centro. Esta es la apotema. Este es el radio. Y esto es la mitad del lado. Recuerden que siempre es la mitad del lado, porque el triángulo está partido a la mitad. Aquí está el lado completo. Ven que el lado va desde este vértice hasta este vértice. Pero aquí tenemos la mitad, entonces solo la mitad del lado. Hay que recordar esa parte. Ahora, ¿qué significa esto? Dice ángulo central dividido entre 2. Pues obviamente aquí tenemos el ángulo central. Aquí está completo. Desde acá hasta acá. Pero como agarramos la mitad del triángulo, este ángulo se dividió en 2. Igual que el lado. La apotema y el radio son la misma, pero el ángulo central y el lado se dividieron a la mitad. Se bisecó el ángulo, se llama. Ahora, si se desconoce alguna de las medidas, la apotema, el radio o el lado, yo puedo usar este triángulo para averiguarlo por medio de razones trigonométricas. O sea, por medio de seno, por medio de coseno, por medio de tangente. ¿Cómo se hacía eso? Vamos a hacer un pequeño repaso de las razones trigonométricas. Que nos dice que si tenemos cualquier triángulo rectángulo, como este que está aquí, que es el mismo de arriba, tenemos un ángulo, en este caso sería la mitad del ángulo central, y tenemos los tres lados, los dos catetos y la hipotenusa. Recordemos que el ángulo recto lo forman los catetos y la hipotenusa es lo que está de frente al ángulo recto. Ahora, recordar también que dependiendo del ángulo, los catetos van a tener nombre, cateto adyacente o cateto opuesto. ¿Por qué se llama cateto opuesto? Porque está de frente al ángulo. El cateto adyacente, si aquí está el ángulo, ese mismo cateto forma el ángulo, entonces ese se llama adyacente, está a la par o lo forma. Y la hipotenusa no cambia de nombre, queda igual. Ahora se decía que sen, ahí está sin, pero es en inglés, en la calculadora dice sin, por lo general. Sen del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En otras palabras, el sen del ángulo es b sobre c, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, vean, b sobre c. El ángulo, perdón, el lado b es el cateto opuesto, el lado c es la hipotenusa, entonces sería b sobre c, como está aquí. Coseno sería adyacente, que es a, sobre hipotenusa, que es c. Aquí está. Y tangente sería cateto opuesto, que es b, sobre cateto adyacente, que es a. Aquí está.
Entonces hay que utilizar esas tres razones trigonométricas para poder encontrar alguno de los lados que nos haga falta, o de las partes, la apotema, el lado o el radio. Por ejemplo, aquí termina el repaso, tenemos tres ejemplos. Dice, calcule la medida del radio de un pentágono cuyo lado mide 18. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que es un pentágono. Si es un pentágono significa que n es igual a 5. ¿Qué significa la n? La cantidad de lados. Y cuyo lado mide 18. Segundo dato que nos dan. Ahora yo tengo que poner ese 18 en alguna parte de este triángulo. Recordemos que en este triángulo el lado sería todo esto. Pero en este triángulo tenemos acá, no tenemos todo el lado, tenemos la mitad. Quiere decir que si 18 mide el lado completo, significa que esta parte de acá mide la mitad, o sea, mide 9 centímetros. Ahora, nos piden la medida del radio, calcule la medida del radio. Averiguar esto. ¿Cuál es el radio? Recuerden que el radio es la hipotenusa, o sea, lo que está acá. Este es el radio, como está aquí, recuerden. O aquí. El radio siempre es la hipotenusa. No sabemos cuánto mide. Solo sabemos que es un pentágono cuyo lado mide 18. Ahora, primer paso que hay que hacer, calcular el ángulo central. La fórmula, recordemos que es 360 dividido entre n. O sea, 360 dividido entre 5. Eso daría que el ángulo central es 72. Pero ¿qué pasa acá? Ese no es el ángulo central completo. Recordemos que el ángulo central es todo esto. Y aquí tenemos la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 72? Entonces serían 36. Y ya tenemos todos los datos que ocupamos para averiguar el radio. Si yo tengo este triángulo, recordemos que esto sería la hipotenusa. Y el 9 sería el cateto opuesto, porque está de frente al ángulo. ¿Cuál fórmula o cuál razón trigonométrica utiliza cateto opuesto e hipotenusa? Tenemos que recordar entonces que la razón trigonométrica que utiliza esos dos datos sería sen. Usa cateto opuesto e hipotenusa. Sen de un ángulo, en este caso 36, o sea, sen del ángulo 36, que es este ángulo que está aquí, es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 9. 9 sobre la hipotenusa, que sería r, lo que no conocemos. Y se convierte en una ecuación. ¿Cómo se despeja la r en esta ecuación? Vemos que está dividiendo al 9. Entonces, cuando la letra o la variable queda en el denominador, hay que hacer un intercambio. La r pasa donde está el sen de 36 y el sen de 36 pasa donde está la r. Quiere decir que esto quedaría r es igual a 9 dividido entre sen de 36. Y simplemente escribimos esto en la calculadora a ver cuánto da. Escribimos la fracción 9 dividido entre sen de 36. Cerramos paréntesis, le damos igual. 15.31 aproximadamente. O sea, el radio aproximadamente mide 15,31. Y así queda la respuesta. Segundo ejemplo,
Dice, calcule la medida del apotema de un octágono cuyo radio mide 20 metros. Entonces, nos piden la apotema de un octágono cuyo radio mide 20 metros. Tres datos. Si es un octágono, inmediatamente n es igual a 8. Nos piden averiguar la apotema. ¿Dónde está ubicada la apotema en este triángulo? Entonces recordemos que es lo que forma el ángulo recto. Esta es la apotema, lo que tenemos que averiguar. Y nos dice que el radio mide 20. El radio siempre es la hipotenusa, entonces va acá. Ahora necesitamos saber cuál es el ángulo central. Ángulo central sería entonces 360 dividido entre 8 y eso da 45 grados. Pero no podemos poner ese 45 acá, sino hay que poner la mitad. O sea, agarramos 45 y lo dividimos entre 2 y da 22,5 grados. O sea, aquí hay 22,5 grados. Vámonos en rojo. Los datos van en rojo. Ahora, ¿qué es el 20? Recordemos que es la hipotenusa. ¿Y qué es la apotema? La apotema es el cateto adyacente. Porque está a la par del ángulo, vean. ¿Cuál razón trigonométrica utiliza el cateto adyacente y la hipotenusa? Sería coseno. Cos del ángulo, que en este caso sería 22,5, es igual a una fracción donde arriba o en el numerador va a ir el cateto adyacente, que es la A, y abajo o el denominador va a ir la hipotenusa, que es 20. Ahora vean la diferencia con la anterior. En la anterior la R está en el denominador, ahora la A está en el numerador. Entonces es más sencillo todavía porque nada más es el 20 está dividiendo, simplemente pasamos el 20 a multiplicar a toda esta expresión. O sea, va a quedar 20 multiplicado por coseno de 22,5. Eso es lo que mide la apotema. Y escribimos eso en la calculadora. 20 por coseno de 22,5. Lo que nos da 18,47. Quiere decir que la apotema es aproximadamente 18,47. Y listo. Vean la diferencia entre las dos. Aquí se intercambian las letras con la razón trigonométrica. Pero aquí nada más agarro el 20 y lo mando a multiplicar. Solo estas dos cosas hay. O intercambio las letras y divido, o mando a multiplicar. Y el último ejemplo nos dice que calcule la medida del lado, averiguar el lado, de un dodecágono cuya apotema mide 12 centímetros. Tenemos los tres datos. Ahora, recordemos que en este triángulo no está el lado completo. Yo cambié eso por la mitad y le puse X, por poner una letra diferente nada más. Un dodecágono significa que n es igual a 12. Y nos dicen que la apotema mide 12. En este caso, la apotema, recuerden que es este lado, mide 12. Siguiente paso, calcular el ángulo central. El ángulo central sería 360 dividido entre n, o sea, dividido entre 12, y eso da 30. Pues no ocupamos el 30, porque es la mitad lo que hay que poner acá. Quiere decir que hay que dividir 30 entre 2.
o sea 15 grados. El ángulo de acá sería de 15 grados. Ahora vemos qué partes tenemos de acá. Si este es el 15, el cateto que está a la par es el cateto adyacente y el otro cateto que está de frente es el cateto opuesto. ¿Cuál razón trigonométrica utiliza cateto opuesto y cateto adyacente? Tenemos que recordar que es tangente. Tangente del ángulo, que sería tangente de 15, es igual a la fracción cateto opuesto, o sea, la x, esto que está aquí, sobre cateto adyacente, que sería 12, que es el que está acá. Como la letra que necesitamos está en la parte de arriba, está en el numerador, el 2 se está dividiendo, entonces recuerden que nada más es mandarlo a multiplicar con tangente de 15. Quedaría 12 multiplicado por tangente de 15 grados es igual a x. Y escribimos eso en la calculadora. Entonces sería tangente, 12 por tangente de 15, diríamos igual, nos da esa expresión. Se puede poner esa expresión o lo podemos pasar a decimales, que sería 3,21 aproximadamente. O sea, x es aproximadamente 3,21. Pero ¿qué es x? X es la mitad del lado. Recuerden que hay 2x. Para saber la medida del lado completo, obviamente tengo que multiplicar 3,21 por 2. Quiere decir que el lado mediría 6,42. Y listo. Ya tenemos los 3 ejemplos con las 3 razones trigonométricas. Así se averigua ya sea el radio, la apotema o el lado de un polígono regular.